Bueno muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión venimos con una entrevista. Estoy en este momento con Guillermo. y estamos acá en lo que es la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a estar conociendo la historia de un barbero que es el barbero que me motila a mí y su historia de migración y de cómo pues, ha sido como todo este proceso para él. Entonces vamos con el video. Bueno, como les estaba comentando, vamos a empezar con la entrevista al parcero. Brother, ¿te vas a presentar para la gente, porfa? Listo, un placer, mi gente. Yo soy Jensai Barber Gus, nombre de pila Jason. Acá trabajándole al parcero, colaborando. Brother, ¿y tú de dónde eres? Nací en Venezuela, estado de Aragua, un departamento de allá que es muy bonito. Actualmente se encuentran unas riñas muy raras con respecto al tema de las situaciones sociales, pero de por allá. Ok. ¿Hace cuánto empezaste en el mundo de la barbería o cómo llegaste a ser barbero? En la barbería tengo aproximadamente ya 10 años trabajando barbería. Mis comienzos como barbero fueron en la etapa de la universidad, ¿cierto? Unos parceros que se colocaban a colaborarle a uno para poderle hacer los cortecitos. Y un proceso pues mediante el cual llegamos poco a poco a tener tiempo de experiencia actual. ¿Cómo fueron como esos primeros inicios, pues las primeras personas que recortaste o la primera barbería a la que llegaste? ¿Cómo fueron como esos primeros pasos en el mundo de la barbería? En la universidad trabajaba vendiendo cositas pues como comercio con respecto a temas de cosas necesarias para los alumnos en ese momento, que si el mecatico, uno que otras situaciones más que puedan pues colaborarle ahí. Ya luego poco a poco fui llegando, como quien dice, a tener un reconocimiento hasta que obtuve mi primera máquina. Ajá. Y en las situaciones de ya haber obtenido la primera máquina, me fui colocando como que a darle con los parceros ahí, tranquilarlos a los inicios. Nunca falten las trasquiladas al principio. Y ya luego poco a poco lo fui cogiendo como más en serio y me entregué lleno directamente al trabajo. O sea, entonces esa fue como una de las motivaciones para dejar lo que era la universidad y dedicarse a la barbería. No, realmente tuve algunos conflictos personales con respecto al tema de la universidad. Me tuve que alejar un poco por esos conflictos. Ok. Y retomé lo de la barbería como que seriamente por esa misma situación. Pues tenía 18 años apenas. Estaba como quien dice empezando a saber qué era lo que era mantener una casa y todo eso y me tocó como dedicarme de lleno al trabajo correctamente. Ok. Y poco a poco me fui dedicando más al tema de la barbería en serio hasta que me quedé directamente trabajando el tema de la barbería y ya la universidad llegó a un punto que no me daba el tiempo porque no habían horarios abiertos para la tarde-noche en la ingeniería que yo estudiaba. Ajá. Estaba estudiando ingeniería eléctrica y en la noche solamente daban los cursos de ingeniería, entonces yo iba como a mitad de curso y no me daba como el tiempo. Ok. Entonces, bueno, decides dejar la universidad por ese tema o por esas situaciones, pues. ¿Y duraste cuánto tiempo trabajando en Venezuela hasta que pues decidiste como migrar, pues? En la barbería me dediqué ya de lleno, duré como 4 años, 3 años y medio más o menos. En el momento que decido migrar fue en el 2020. El 17 de enero del 2020 llegué acá a O Colombia. sea, en ese momento todavía no estábamos en pandemia, ¿cierto? No, el 17 de enero fue como el inicio del año, pasó febrero, el 15 de marzo más o menos fue que cayó la pandemia. Más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es como esa causa, esa razón que te lleva a decir, pucha, me voy a ir de mi país, de mi tierra, de mis amistades, de mis conocidos, de mi casa, pues del lugar donde he vivido tanto tiempo, a ir a, no sé, un lugar donde no conozco nada? Tenía un parcero de la universidad casualmente que lo considero mi hermano. Si está viendo en algún momento esto, Ansu, saludos. El bro ya había salido, tiene familia acá en Colombia, pues nacional de acá, ¿cierto? Uh-huh. Y me comenta la idea como que, hey, parce, sabes que nosotros estamos jóvenes, tenemos una iniciativa, no nos detengamos acá, cumplamos un sueño, vamos a ver qué tal nos va allá y si no, bueno, regresamos nuevamente como quien dice al país a retomar cadena. Ok. Pero la situación o lo que me motivó realmente a salir del país fue
toda esa situación perturbadora que está pasando en estos momentos, que no se ha terminado. Ujú. En esa etapa de 2017, que fue la peor, pasamos al 2020 ya hablando pues en el transcurso cronológico de lo que es el tema. Llego a un punto donde pienso pues que ya tengo mi trabajo, tengo una esperanza de poder conseguir algo mejor y detenerme realmente en el mismo sitio no sería como factible. Ok. Ahí fue donde tomé la decisión y como la iniciativa de poder salir del país con Parce, ese apoyo de ese parcero pues que te comento. parce, ¿y más o menos cuánto tiempo estuviste como en ese limbo de me voy o no me voy? ¿O fue una decisión como muy a la ligera o muy rápido? No, realmente sí viajé bastante en punta, ¿sí o qué? Las patillas No, cuadradas. cuadradas. Realmente sí viajé bastante en la idea del pensamiento porque él ya tenía tiempo acá en Colombia. Ajá. Entonces en el momento que él regresa estaba yo como en un apogeo porque aparte de barbero trabajé con la música bastante tiempo, cantaba rap Ujú. y animaba eventos. Entonces en el momento de las animaciones y de la cantada ya estaba como que cogiendo una famita breve. No era algo así de que ya era un reconocido internacional, pero sí me conocían por lo menos en mi departamento. Ok. Entonces fue un pensamiento muy turbio el de, "Ay, ¿será que tiro esto y me voy? O trato de intentarlo nuevamente por otro lugar. Claro. Llegué al punto donde realmente me puse a pensar en el futuro y dije, no, aquí por más que me esté yendo bien en ciertas cosas, no me va a ir bien del todo porque pues la plata no alcanzaba. Entonces tomé la iniciativa de emprender el viaje. Tomamos la iniciativa porque pues salí con el parcero que te comento. Ah, ok, ok. Porque por un momento pensé como que él ya había salido primero y tú llegaste Sí, después. sí, o sea, él, a ver, tiene familia en un pueblito llamado Chiriguaná, Ujú. que queda creo que en el Cesar, por allá. Y ya había salido, pero no era lo mismo a lo que nos emprendíamos en estos momentos porque íbamos como a ir más lejos, más allá para él y primera vez más allá para mí también. Ujú. Y un parcero de nosotros nos llama o nos recibe en Cali, mejor dicho. En Cali. Sí. Pero espera, o sea, en el momento que se van, ¿cuál es el primer, o sea, la primera parte de Colombia a la Nosotros que llegamos llegan? el 17 de enero, como te comenté, a Cali. 17 de enero del 2020. O sea, directamente a Cali. Sí. Ah, ok. Luego de Cali pasamos, pues llegamos acá a Medellín. El parcero tuvo unas situaciones pues con el parcero que nos recibió acá en Medallo. No le gustó el ambiente realmente y retornó a Venezuela y yo me quedé. Ok. O sea, tú no tuviste como esa travesía que a muchas personas migrantes como tal les toca vivir. Sinceramente no, o sea, travesía en el punto de que salí con la plata medida. Ujú. Lo que creímos que iba a ser suficiente no fue suficiente, pero teníamos un plan B, C y D, por así decirlo. Ok. Entonces, luego de que salimos a Cali, en Cali pasamos unas situaciones un poco turbias, no nos fue tan bien como pensamos que nos iría. En Cali pasamos muchas situaciones agobiantes realmente, Ujú. que pues no se las desearía a nadie, sí. Ujú. Entonces con la opción como de que ya no nos gustó, no nos está yendo bien, vamos a regresarnos, acabemos con esto de una vez. Salió la oportunidad de un parcero que, hey, mano, tanto que te costó salir, tanto que lo pensaste, ahora te vas a regresar así como con las manos vacías. No te detengas por esas situaciones, sigue y tal, y me brindó el apoyo aquí en Medellín. Decidí venirme a Medellín y ya luego como que tomar la iniciativa de ver qué se podía hacer nuevamente. ¿Y ese traslado de Cali a Medellín, cómo fue? Pues la vivencia fue turbia. Como te digo, en Cali hay muchos actos de xenofobia que realmente ni culpo a los que los viven, ni culpo a los que lo transmiten, porque sus razones tendrán, ¿cierto? Cada Ajá. quien vive su vida como se puede. Llegando acá a Medallo, no conocí una experiencia diferente con respecto al tema porque la gente acá es más acometida, dan una primera oportunidad, ya si uno pierde esa oportunidad, paila, pero uno va conociendo poco a poco lo que son las presencias o intenciones de las personas y creo que fue muy bonito, realmente. Ok. Entonces se puede decir que la experiencia al llegar es completamente distinta de Cali a Medellín. Sí, Pero, o sea, amé Cali. sin tener en cuenta como pues, las situaciones que hayas tenido, independientemente de eso, pues por el tratar de las personas o... No, mira, es más que todo por el trato
y por la adaptación, ¿cierto? En Cali me fue muy bien, de verdad. Me encantó Cali porque soy, como te digo, cantante de música rap, me gusta mucho la música y amo la salsa. Entonces viví esa experiencia de la salsa en sus momentos muy bonitos, pero la pasé mal, ¿ya? Ok, No digo que todos los que hayan ido a Cali van a pasar mal, no. ok, es Digo bueno que aclarar eso. sí, porque digo es que en mi caso no me fue bien. En cambio, llegando acá a Medellín, me centré un poco más, salí como que con un objetivo de retomar nuevamente las riendas de eso que ya venía como que en mi mente, ¿sí me hago entender? Entonces, llegando a Medellín, retomé la iniciativa de todo eso al 100% y me dediqué, como que dices, de una manera completa a realizarlo, a hacerlo real, pues, ¿sí me entiendes? Ok, A realizarlo ok. de una manera correcta. ¿Qué pasa? Que apenas tuve un 20 días, por así decirlo, de adaptación a Medellín y cayó la famosa situación. Ah, ok. Cuando O sea, el tiempo que estuviste en Cali fue muy poco realmente. fue, sí, como un mes. Ah, ok. Pongámosle del 17 de enero como hasta el 20 de febrero. Ok. Cierto, luego el 20 de febrero me adapté con las personas que llegué nuevamente acá a Medellín, empecé a buscar trabajo como barbero obviamente, conseguí mi lugar, en el momento que comienzo a trabajar bien, el 15 de marzo, no se me olvida, fueron los primeros 15 días esos de tranquilo, que es un encierro de rutina, De rutina. que se alargaron un mes más o menos. Entonces luego de esos primeros 15 días, ya luego vinieron 15 días más, que ya fueron sí los meses completos hasta llegar al punto de no poder salir ni siquiera de la casa. Ya en ese momento de que pasó eso, del encierro total, estaba yo viviendo solo aparte de las personas que me recibieron. Y turbio. No es Ya. lo mismo uno estar en su zona de confort, como podría ser mi caso de Venezuela, a estar en un sitio totalmente diferente, aguas más profundas, por así decirlo, Claro. con esa situación encima. Entonces, cuando llegaste, pues se recibieron esas personas. ¿Y eso en qué lugar fue o qué barrio, si recuerdas? Belén Altavista. Llegué, me acuerdo, a la terminal creo que del norte. Ah, aquí para arriba. Sí, a la terminal del norte llegué y de ahí nos recibieron, pues pedimos un taxi, fuimos hasta Belén Altavista. Específicamente el sector es La Mano de Dios, se llama el barrio. Ahí me recibió un parcero que era muy socio mío, era uno de los que en el inicio me prestó la oportunidad de tranquilarlo. Y ya luego de allí, el mismo socio me brindó la oportunidad, me prestó un dinero y me fui yo aparte a vivir. Ah, ok. Cuando cae la pandemia, en el tiempo de que ya no tenía camello ni nada, monté como quien dice un puestico en la casa. Me contacté con otros parceros de la universidad que casualmente, en la universidad donde yo estudié, que casualmente estaban acá en Medellín, y empecé a trabajar en la mayoritaria de Itagüí cargando bulto. Ah, ok. ¿Eso fue en el transcurso de la pandemia entonces? Sí, eso fue en el tiempo de que estábamos en la pandemia, estábamos atravesando esa situación agobiante de que no sabíamos cómo tener dinero, no sabíamos cómo realmente llegar al punto de responder lo del arriendo, por lo menos en casos de algunos que no tuvieron ese subsidio, como quien dice, o no tuvieron esa oportunidad de tener casa propia. Le agradezco mucho también públicamente a doña Julia, que fue la señora que me recibió en su apartamento. Esa señora fue muy acometida y me regaló por lo menos un mes de arriendo y me dijo que pues poco a poco le pagara lo que fuera suficiente como para ella poder vivir y para yo poder estar tranquila en la casa. Ok. Porque realmente era duro, ¿no? Imagínate que cuando me mudé a esa casa solo, yo dormí en la ropa sucia. Y el primer cliente que atendí en el cuartico que tenía en esa casa, como con el espacio de la barbería, me regaló una silla plástica para empezar a trabajar y una cama, güey. Cosa que uno dice... Pero, o sea, y a pesar de todo, de lo complicado, siempre como que has dado con las personas, por decirlo así, como correctas, ¿no? Sí, mira, yo digo que tengo un ángel que es mi abuela, que cada rato reza por uno para que uno le vaya bien, gracias a Dios. A los que son creyentes, no, obviamente. Y
no sé, la energía del universo, weón, mientras uno se porte bien le va a ir bien en la vida. Sí, eso es cierto, estoy Entonces, totalmente de acuerdo. la energía, como dicen acá, la energía es una sola y mientras uno vaya manteniendo esa energía viva y mientras uno vaya haciendo, como quien dice, devolviéndole a esas personas el bien que le hicieron a uno, o no a esas mismas personas, pero a alguien más del universo va a conspirar de alguna manera para que te siga yendo bien. Ok. Entonces, bueno, estuviste trabajando en eso durante la pandemia y me comentas que viste donde esta señora te regalaron pues los primeros clientes, unas cosas para tener como un ambiente mejor. Sí. Y así estuviste durante la pandemia. Durante la pandemia, vecinos que estaban cerca tenían como que un poder adquisitivo un poquitico más saludable, ¿no? Mentalmente hablando. Ajá. Y necesitaban como conseguir otro poquito más y fui reuniendo poco a poco, compré que si el fogón, la pipeta, la nevera, puse mejor calidad de ambiente en mi espacio, mi apartamento en ese momento donde yo vivía. Camellaba de 12 de la noche como hasta las 4 de la tarde en la mayorista. Luego de ahí me conseguí con una persona que también le agradezco bastante esa pelada y empezamos como a vivir juntos y tuvimos un emprendimiento donde vendíamos tortas y pizza. Sí. Entonces la intención era siempre como que está haciendo algo, ¿sí me entiendes? ¿No? Claro, no parar nunca de... Sí, porque realmente aprendes que un país capitalista necesita que el capital se mantenga activo. Entonces, como te comenté desde el inicio, en la universidad vendía cosas y siempre me mantuve como activo con la intención de ser comerciante. Y ahí le fui dando como que flow a cada cosa hasta que realmente volví a conectar con el tiempo de la barbería. Ok. Entonces, bueno, se acaba la pandemia y ¿qué empiezas a hacer? ¿Sigues con esos negocios o dices, no, ya me voy a dedicar otra vez a la barbería 100%? La intención de dedicarme nuevamente a la barbería nace de un compañero de trabajo en la mayorista que me dice, pana, estás trabajando aquí matándote, cargando bultos y tienes un arte, ojalá yo pudiera y quisiera tener ese arte para yo no seguir aquí. A lo que apenas comencé, yo me la pasaba en Belén, en la parte baja por Parque de Belén. Salía de la mayorista, iba a Parque de Belén en una empresa que no voy a decir el nombre, pero venden tortas y son negras. Sí, ya sé cuál es. Bueno, ya sabemos cuál es. Sí, ya. Y compraba brownies. Entonces me iba desde Parque de Belén hasta Altavista pegando gritos vendiendo brownies. Un día me bajo pues unas cuadras por la 76 antes de llegar a Parque de Belén y empecé a preguntar en todas las barberías que habían ahí si necesitaban camelladores. Para meterle flow. Y casualmente en varias me dijeron que no, y en una me recomendaron, no, mira, ve a tal sitio, ahí siempre hay espacio, si quieres pregunta ahí. Y fui y realmente sí había el espacio. Entonces en el momento que consigo el espacio ahí, ya no fui, renuncié a la empresa con la que trabajé en la mayoritaria, me dediqué directamente otra vez nuevamente a la barbería y ahí quedé hasta que cambié nuevamente de localidad pues con respecto a temas de barbería y eso. Ok. Entonces, bueno, te recomendaron esa barbería, estuviste trabajando un tiempo por ahí. ¿Y cómo llegaste a la que actualmente estás trabajando? Que sabemos que es una barbería un poquito más de caché, por decirlo así. ¿Es una barbería fina? Sí, trabajo actualmente en una empresa llamada Believer. Llegué ahí, un día me mudé solo nuevamente, tenía una relación, dejé la relación por ahí y me mudé solo. Y cuando caigo en esa casa, estaba un día cocinando y se me cayó una taza de aceite hirviendo en un pie. Entonces, en la barbería que trabajaba en ese momento no me aceptaron nuevamente trabajando ahí por métodos de seguridad, que porque sanidad, que porque tal, y prácticamente me echaron. Empecé a camellar nuevamente en la casa, me aburrí de estar trabajando en la casa y busqué la oportunidad por Facebook. Publiqué uno que otro corte, 2 foticos, 3 foticos y puse que estaba buscando trabajar en una barbería en una zona específica. Y me escribieron de la barbería donde trabajo actualmente para trabajar en el área de la 70. Ahorita estoy en Los Colores, que otra sede, de las sedes, pero primero empecé en el área de la 70
trabajando con ellos a medida de eso. Me consiguieron por Facebook, yo necesitaba la colaboración, como quien dice, con respecto al camello, porque yo estaba aburrido de estar en la casa encerrado. Claro. Y caí ahí en la empresa que actualmente trabajo. Y, ok, ¿cómo fue ese trato cuando recién llegaste y todo eso? Bien, casualmente bien, porque la empresa estaba como acostumbrada a trabajar con personas del país de donde yo soy, pues venezolano. Ok. Y trabajaba con unos compañeros, uno es del sitio donde yo soy y el otro era del distrito capital, pues de la capital de allá de Venezuela. Listo. Entonces nos conocimos, nos aliamos como que bien entre la conexión con respecto al tema de la barbería, me fueron explicando las estrategias, las nuevas zonas, porque como tú dices, es una barbería un poco más de prestigio, más cacherosa. Entonces tenía un método distinto de trabajo. Ya había trabajado en barberías clásicas, que son ese tipo de barberías que dicen que tienen más prestigio, pero venía en ese momento de trabajar en una barbería urbana o en mi casa, y había que como que tener ese método de adaptación, tanto en el dialecto. Ahí solo las punticas, lo más poquito que pueda. Tanto como el dialecto, como el trato, como el servicio al cliente, y ahí le fui aprendiendo un poquitico a cada cosa. Ok, ya como para ir terminando, pues quiero que me digas, que no te he preguntado todavía, ¿qué es la barbería para ti? Si esto para ti es un arte o es un trabajo solamente, o qué significa realmente para ti la barbería. Esa pregunta es muy buena, weón. Sabes que yo creo que uno comienza enamorándose primeramente del dinero. Porque realmente el trabajo de la barbería no es un trabajo que uno diga, yo tengo expectativas de que quiero ser barbero. O sea, ahorita actualmente lo puede ser, pero hace 10 años ser barbero era o que había salido de alguna prisión o que no tenías estatus o responsabilidades con respecto al tema de conseguir una forma de trabajo, o no querías enseriarte con algo y ser barbero era lo más fácil. Eso era lo que tenían en expectativa las personas antes, hace 10 años en la barbería. Actualmente es un lujo. Actualmente ese barbero se convirtió en un arte, se convirtió en un desempeño importante, se convirtió en algo que es eficaz, se convirtió en un trabajo que cualquiera de los pelados actuales puede decir que quisiera tener, porque tienes plata, tienes tiempo, tienes estilo, tienes la oportunidad de brindar conocimiento, tienes la oportunidad de obtener conocimiento, conoces mujeres, X o Y. Sinceramente al principio fue una necesidad. Luego de que cubro la necesidad y caigo en el implementamiento de lo que realmente se convirtió la barbería para mí es uno de los amores de mi vida. Porque me salvó la vida de tantas cosas malas de la calle, me salvó la vida estando en un país desconocido inicialmente, me salvó la vida, me ha ayudado la vida con respecto a lo que ha sido el sustento para mí, para mi familia, y creo que eso es lo más suficiente que uno puede tener en un trabajo. Lo amo, me gusta, lo veo como un arte. Y siento que es algo que se le debe dar un poco más de importancia que creer que uno lo coge por a la ligera y ya. Porque realmente las personas que entran en este universo de la barbería sienten la necesidad de, primero, cumplir un método para uno, segundo, cumplir un método completo para los demás, y tercero creo que sería llenar los estándares de no ser igual que los demás. Entonces ahí está un estudio constante, está un crecimiento constante, y por ahí derecho también es agradable, ¿no? Como dice una imagen que vi en Facebook, yo trabajo escuchando música, dándole terapia a la gente y haciendo plata como me gusta. Claro. Ya básicamente lo dijiste todo. Yo solo quería agregar algo ahí, que sí, la barbería antes como que era algo que no se miraba como bien, por decirlo así, entre comillas. Sí. Que era algo que hacía pues la gente como del bajo estrato y cosas así. Pero si nos ponemos a ver, realmente la barbería es una necesidad, porque todo el mundo quiere verse bien, todo el mundo necesita un barbero. Y qué bueno que hoy en día pues ya se vea como un trabajo mucho más, ¿cómo decirlo? Pues no normal, porque todo siempre ha sido normal. Es que no sé cómo decirlo para que no suene feo. Bueno, igual esto lo pico ahorita. Cuando empecé en el tema de la barbería, mi papá no estuvo de acuerdo con eso porque decía que era algo insuficiente. Ajá. Y tengo un tío por parte de papá también, que en el momento que yo tengo ese desenlace del problema familiar que tuve, con él fue que me integré a hablar. Me escuchó, me dio varios consejos, pues, como que a que no lo dejara.
Cuando pasan los primeros 3 años luego de ese proyecto, de ese proceso del inicio, mi tío mismo me dice, hey, yo quisiera en la vida haber agarrado la experiencia que tú tienes con respecto al tema de la barbería, porque lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Claro. Puedes hacerlo en cualquier lugar del mundo, como tienen un ejemplo de Claro. cualquier parte del mundo se puede hacer. Y eso fue como la motivación. Y pues bueno, muchachos, esto sería todo por el día de hoy. No sé si ya el motilado quedó listo, pero bueno, sería todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado mucho. Realmente se hace con mucho cariño y mucho esfuerzo, pues venir a contar ese tipo de historias. También muchísimas gracias, parce, a usted por tomarse el tiempo de venir y contarnos como todas estas vivencias. Entonces ya saben, si el video les gustó, pueden dejar su me gusta, comentar cualquier cosa. Suscribirse, no olviden suscribirse. Si esto va para TikTok, está activa la pantalla. Y seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. Yes, sir.